dedicando una carta de amor acá, ¿no? Y habla con todo ese aprecio que le tenía a los de Filipenses. Y yo creo que Dios algo nos va a enseñar esta tarde. El título para la predicación de esta tarde es Caminando cada día hacia la perfección. Caminando cada día hacia la perfección. ¿Usted ya es perfecto? ¿No? Ay. Yo pensé que usted ya era perfecto. Siempre el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 15, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, mis hermanos, de alcanzar esa perfección. Pero ya debe de haber algo en nosotros de perfección, porque no podemos estar todavía vacíos. No podemos estar todavía sin el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a ser perfectos, que nos ayuda a mejorar. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que fue iniciada en un periodo bastante difícil. O sea, el inicio de esta iglesia, que es una de las primeras iglesias en Europa, inicia, mis hermanos, con dolor y sufrimiento para el apóstol Pablo. En sus viajes misioneros, él llegó a Filipo, y allí nace una iglesia. Cuando Pablo comienza a caminar por las calles de Filipo, se encuentra una mujer llamada Lidia. Y aquella mujer dice que amaba a Dios. Y al escuchar el mensaje del apóstol Pablo, aceptó a Cristo. Y la palabra de Dios, mis hermanos, comenzó a hacer efecto en aquel lugar. Tanto así que se armó un alboroto y tomaron a Pablo y a Silas y lo llevaron a un calabozo. Calabozo era ese lugar frío, era ese lugar que se ocupa para torturar. Estaba siempre construido debajo de un castillo, de una fortaleza donde los gritos no salieran a la intemperie. Y ahí está Pablo, mis hermanos, y Silas, como conectando un poco lo que predicaba el pastor en la mañana, y estaban alabando y glorificando el nombre de Dios, y se manifestó el poder de Dios. Y el carcelero, de ver la gloria de Dios en la vida de Pablo y de Silas, como los grilletes y las cadenas se soltaron, porque el poder de Dios hace eso no solo en el mundo espiritual, sino que también actúa en el mundo natural. Y estaba ahí, aquel carcelero se sintió en un momento
desesperado y quería quitarse la vida. Y Pablo le dijo: tranquilo, no te quites la vida. Y aquel carcelero también se convirtió al evangelio y creyó a Dios. Y así, con esa paliza, dio inicio la iglesia de Filipos. Aquellas primeras personas que creyeron en la semilla que fue sembrada por Pablo y Silas, y ahora Pablo le está escribiendo una carta. Ya es una iglesia formada. El versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea, ya habían pastores, ya habían ancianos, ya había un liderazgo en aquel lugar que comenzó el evangelio con mucho sufrimiento. Qué bueno cuando vemos estas cartas. Y no es una carta, mis hermanos, de dolor. No es una carta de lamentaciones. No sé si Jeremías la hubiese escrito igual. Porque Pablo escribe esta carta haciendo mención de algunas cosas que hoy vamos a estar viendo, pero que todos nosotros ya conocemos, mis hermanos, que los de Filipenses o los de Filipo eran personas muy dadivosas, eran personas desarraigadas de lo material, y más si era para el ministerio no les preocupaba. Ellos se daban, buscaban la oportunidad para poder ofrecer sus ofrendas, su ayuda al ministerio. Que creo que muchos de nosotros necesitamos perfeccionarnos en esa área. Hay muchas personas entre medio de nosotros que pueden estar pasando dificultades, o hay misioneros, personas que están en lugares complicadísimos, que no se les permite pero ni trabajar, y que anhelan una ofrenda de alguien que tiene la posibilidad. Los de Filipo se preocupaban por enviar las ofrendas. Enviaron ofrenda a Pablo cuando estaba en Tesalónica. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, el amor de Dios, pone ese sentir en cada uno de nosotros. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros llevemos esa comunión. Hoy vamos a estar hablando de tres cosas importantes que el cristiano debe alcanzar: perfección, tanto como en la comunión, tanto como en el amor y tanto como en el gozo. ¿Sí? ¿Usted sabe vivir en comunión? Nadie me respondió. Pues espera que me dijera amén. ¿Usted es una persona amorosa? Nadie. ¿Es una persona gozosa? ¿De verdad? No lo veo tan convencido. La comunión, mis hermanos, es importante. Nos sirve mucho como cristianos, mis hermanos. Es algo fundamental para nosotros. La comunión que nosotros deberíamos de tener, no simplemente, mis hermanos, reunirnos en una iglesia o comer juntos.
que son buenos, buenas relaciones que debemos de tener. Debemos anhelar este tipo de comunión. Últimamente el virus ha venido a dañar esta buena comunión, esta buena relación entre nosotros. Pero es importante que nosotros la cultivemos, salir juntos, reunirnos como familia. La Biblia nos dice que nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Y debemos de conocernos, debemos de tener esta comunión, estas buenas relaciones entre nosotros. ¿Y por qué le digo? Porque el tema se trata de eso, hacia la perfección. Y a veces, mis hermanos, venimos a la iglesia, nos reunimos, pero yo no sé su problema, ni usted sabe mis problemas. Pero estuvimos reunidos en el culto, gozamos, nos alegramos y cantamos alabanzas al Señor, oramos y quizás nos reímos por un momento, pero cuando nos reunimos en familia, nos reunimos en un lugar fuera de la iglesia, se tocan temas que uno dice: wow, qué problema tiene el hermano. Y yo estaba sin poder orar. No tenía palabras para orar. Hoy ya tengo un problema para resolver o para llevárselo al Señor. Pero es importante, mis hermanos, esta comunión, esta buena relación. Pero no termina ahí la comunión, porque la comunión es también ir de acuerdo con las decisiones. ¿Sí? A veces entre matrimonios no se va de acuerdo. Ni el esposo acepta la decisión que tomó la esposa, ni la esposa acepta la decisión que tomó el esposo. Porque falta muchas veces comunicación. A veces el esposo llega a la casa y se encuentra que en la sala hay una bolsa, otra bolsa, otra bolsa, otra bolsa. Y le dice: ¿y esa bolsa de qué son? Es que me fui de shopping. ¿Y shopping? Sí, porque ya viene el cumpleaños de fulano, de mengano. Pero no me dijiste. Y ese dinero era para pagar la boleta del gas. Yo que lo sabía, dice ella. Y se comienza a tener un roce. Y se comienza a tener discusión. Se perdió o no se construyó lo que tenía que haberse construido, que es una buena relación, una buena comunión. Y ministerialmente, mis hermanos, también debemos de llevar esta buena relación. A veces tenemos que tomar decisiones en la iglesia y debemos de llegar a un acuerdo. ¿No es así? Fíjense que somos una congregación multicultural, ¿no? De diferentes países, podríamos decir hasta de continente, de diferentes continentes, diferentes ideas, culturas que pueden afectar para tomar una decisión. Y tenemos que llegar a un acuerdo, porque hay algo que nos une, ¿no? Hay algo que nos une, y el apóstol Pablo les dice a ellos que es el amor a Cristo, o el amor en Cristo, que nosotros debemos de estar unidos. Entonces, en una iglesia debe de haber esta comunión para tomar decisiones. Y eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza en ellos. Porque el versículo 5 dice: por vuestra comunión, ¿en qué?
en el Evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora, ellos no habían perdido esa comunión. Seguían teniendo buenas relaciones. ¿Y cómo nace la iglesia? En dificultades, en problemas. Pero eso los unió más. Eso los llevó a relacionarse mejor. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esa perfección, llegar a esa perfección en la comunión. También la comunión es una buena relación con Cristo. Amén. Tenemos que ir de acuerdo con Cristo. ¿Usted va de acuerdo con Cristo? Ya no diga amén. Le va a escuchar el Señor y se va a preocupar. Pero deberíamos de ir de acuerdo con Cristo. O sea, y si le hacemos la pregunta, ¿Cristo está de acuerdo con nosotros? ¿Cuál es la respuesta de Él? Cristo, ¿estás de acuerdo con nosotros? ¿Tienes comunión con nosotros? ¿Te parece bien cómo nosotros nos comportamos, Señor? Ay. Esa intimidad que tenemos con Él. Cuando llega el momento de ese tiempo devocional, Cristo le estaba esperando y usted siente que Él le dice: wow, ¿por qué no te apurabas? Te estaba esperando, hijo mío, quiero hablar contigo, tengo algo que decirte. Porque Él quiere tener comunión con nosotros. Él nos busca, si no, ¿por qué te despierta en la madrugada? Pero esta comunión no la debemos de perder. Por eso dice, desde el primer día hasta ahora, cuando nosotros estamos en el primer amor, buscamos la manera, mi hermano, de tener intimidad con Cristo. Cuando yo me reconcilié con el Señor y llegué acá a la Italia, mis hermanos y mi trabajo, bueno, vivía yo lejos de mi trabajo y yo me quedaba en mi trabajo. Ahí almorzaba. Y yo no esperaba la hora que se llegaran las 12:30 para comer y ponerme a orar. ¿Por qué lo hacía en mi trabajo? Porque mi esposa todavía no había creído en el Evangelio. Entonces no quería que ella se sintiera mal cuando yo llegara a la casa y que ella me viera orando, me viera leyendo la Biblia cuando ella necesitaba tiempo. Entonces yo aprovechaba ese tiempo en la mediodía, mis hermanos. Ahí me ponía a orar, ahí me ponía a adorar al Señor. Y a veces llegaban los clientes, y como la puerta era de vidrio y se veía para adentro, a veces llegaban los clientes y me veían allá en la esquinita. Todavía cuando paso por esa esquina me acuerdo, donde rodaban mis lágrimas, orándole al Señor, pidiéndoles cambios en mi vida, que me ayudara a ser mejor. Y Dios me escuchaba en esa esquinita. Y esa comunión, esa relación, mis hermanos, no se debe de perder. No se debe de olvidar. Que dice Primera de Corintios 1, 4, 9. Es muy parecido, mis hermanos, la introducción que hace el apóstol Pablo, muy parecido a la carta de los Filipenses, como la que hace a los de Corintios. Vea lo que dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis
enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Si usted después comparte la porción que hemos leído de Filipenses y comparte esta, va a ver que hay un lenguaje muy parecido. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, a tener comunión con su Hijo. O sea, no podemos, mis hermanos, pasar la autoridad de Cristo y llegar a Dios sin antes no tenemos una buena comunión con Cristo. Si no tenemos una buena relación con Cristo, nuestro Señor. Es fundamental, mis hermanos, que nosotros no perdamos esta relación, no perdamos esta intimidad. Y cuando usted sienta que está perdiendo ese devocional, cuando usted sienta que su vida espiritual está decayendo, busque de Dios. Perfecciónelo cada día mejor. Hechos 2:42 dice que debemos tener comunión en el Evangelio. Y es lo que nos dice también el versículo 5, en vuestra comunión en el Evangelio. Pero ¿qué dice Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Ajá. ¿Lo leyó? ¿Está consciente usted de eso? Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tenemos comunión? ¿Padecemos los problemas de nuestro hermano? ¿Nos duele la situación que puede estar pasando mi hermano, mi hermana? ¿Nos interesa? Nos interesa tener esa buena comunión con Cristo, que Cristo le duele que una alma se vaya al infierno y que nosotros no podamos hacer nada. ¿Por qué no vamos a poder hacer nada? Si Él nos ha dado el poder y Él nos ha mandado de ir a predicar la palabra a aquellas almas. Vea cuánto es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos una buena relación entre nosotros y con Cristo, y una buena relación llevando el Evangelio a las almas perdidas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las Yo quisiera ver más gente, le digo así, quisiera ver más gente los días jueves acá. Es que, pastor, termino tarde de trabajar, es que tengo que levantarme temprano para ir al trabajo. ¿Me lo dice a mí? Todos tenemos responsabilidades allá afuera, pero tenemos una responsabilidad espiritual y debemos de estar unidos, clamando por las necesidades nuestras como iglesia, nuestras como familia espiritual, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones, mis hermanos, tenemos tanto trabajo que hacer por delante, ¿no es así?
Filipenses 2, 1 al 4, ¿qué nos dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna, ¿quién la debe de tener? Dice el apóstol Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Le dije, vamos a tratar estas tres partes importantes donde nosotros tenemos que perfeccionarnos aún más: en la comunión, en el amor y en el gozo. Y estos versículos, hermanos, nos dejan acá. Volvió. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás. No, hermano, eso no se puede. Quisiéramos que a nosotros nos vieran superiores. En el evangelio no funciona así. El que quiera ser grande, dijo Jesús, se ponga a servir. Esta es la diferencia, mis hermanos, en el evangelio, que acá nosotros se nos demanda a poner a los demás en alto. No importa la edad que tenga, si es anciano, si es joven, si es casado, si es soltero, debes de servirle. Debes de servirle. Dice, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Por eso es que después el apóstol Pablo habla también que Jesucristo se humilló para demostrarnos, para enseñarnos que acá no vale la vanagloria, acá no vale el orgullo, aquí no vale tu posición. Más si eres una persona de gran estima allá afuera, acá somos iguales. Tu problema debe de ser mi problema. Mi problema debe de ser tu problema. Y debemos de llevar esta buena relación. 4. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los. Pero hoy vivimos en el tiempo, sálvese quien pueda. Yo voy viendo mis intereses. Hay tantas cosas que tenemos que mejorar, tanto ministerialmente o congregacionalmente, mis hermanos, hay tantas cosas que tenemos que mejorar. Es lindo, ¿verdad? Pasar allá al Mercatino Maranata. ¿Ya lo conoce? Es lindo pasar ahí. Quiero chocolate, ya se lo están terminando. Quiero de esto, quiero de esto, quiero de esto. Pero cuando hay que ordenar todo eso, cuesta hallar gente. No hay quien. Y yo me alegro con los hermanos que se llevan sus saquetos y van contentos. Pero cuando hay que hacerlo, no pensamos en el hermano.
yo puedo ir, yo puedo hacerlo, yo puedo estar ahí. Hay necesidad. Cuando estaba allá atrás en la mañana, escuchaba la predicación del pastor, decía: wow, hoy sí que el Señor nos va a dar. Porque no se hallan motoristas, no se hallan ujieres, no se hallan cocineros, no se hallan personas para ir a evangelizar. Pero la iglesia está llena. Nos falta, ¿verdad? Nos falta, mis hermanos, tener esta buena comunión por causa del evangelio, porque le sigo diciendo, somos una familia en Cristo Jesús. Esta unidad es la que, y aunque Pablo en esta carta a los de Filipenses no les está diciendo que no existe el amor, no les está diciendo que no existe la comunión, no les está diciendo que no existe el gozo en ello, sino que lo deben de mejorar, sino que deben de crecer, que lo deben de perfeccionar. Yo no les estoy diciendo que absolutamente ustedes tampoco no lo tienen o no lo tenemos, pero podemos hacerlo mejor. ¿Sí o no? No podemos mejorar, ¿sí o no? El año que viene podemos ser mejores, ¿sí o no? Pero debemos de comprometernos con esta palabra. Debemos de tener esa buena relación. Entonces, mis hermanos, podemos ver que la comunión debe de ser siempre en diferentes etapas de la vida o crecimiento de nuestra fe. Nos ayuda también a pasar a otros pasos importantes. Pero no podemos quedarnos ahí aislados. No podemos quedarnos ahí de brazos cruzados. Tenemos que irnos amalgamando en esas áreas que mi hermano no logra cambiar. Yo debo de aceptarlas. En el matrimonio es igual. O sea, hay cosas que mi esposa, que yo se las pedí que cambiara, no las cambió. Entonces yo tengo que aceptarlas en ella. Lo mismo en mí. Hay cosas que ella me las pidió que las cambiara, pero no pude cambiarlas. Entonces ella aprendió a aceptarlas. Su hermano no será modelo suyo. O sea, usted no puede creer que su hermano debe de ser como usted, sino que usted tiene que aceptar en él sus virtudes y sus errores, y que estamos en un camino hacia la perfección. ¿Me está siguiendo? Dejemos la comunión ya. Tenemos un concepto de la comunión, las buenas relaciones que tenemos que tener con el hermano, con la familia, con Cristo. Ahora veamos el amor. Le dije al inicio, esta carta parece una carta de amor del apóstol Pablo a los de Filipos. Parece que se había enamorado de la paliza que le habían dado. No, Pablo no era de los que se enamoraba de las palizas, pero no lo detenían. Lo que sí ve Pablo en los de Filipos es que ellos tienen amor de hechos, no de palabras, de hechos. Ellos es que a veces creemos que el amor se va a demostrar en un abrazo. Creemos que el amor se va a demostrar en que yo esté allí en tu necesidad y luego cuando tú te enojas conmigo, yo ya no te voy a amar.
¿Cuánto es profundo esta palabra de amor? Y Jesús lo demostró en la cruz del Calvario. Él nos amó a nosotros primero, antes de que nosotros le conociéramos. Él se dio todo por el todo. Pero esta solidaridad que mostraron los de Filipo en el ministerio de Pablo no fue solo en el momento que él estuvo presente. Se lo dije hace un momento, porque ellos siguieron apoyando el ministerio de Pablo aún cuando él ya no estaba. Cuando nosotros nos movemos y ayudamos a una persona porque vemos el dolor o el sufrimiento, porque vemos que está pasando un momento difícil, somos más movidos por las emociones, por los sentimientos. Pero es difícil. Yo admiro esta nación, que es una nación que ayuda a muchos huérfanos o sostiene muchas instituciones con ayuda a personas en el África, a personas en Asia, allá donde no los ven. Allí demuestran que son dadivosos. Hay una hermana que estuvo acá con nosotros hace unos años y decidió irse a El Salvador. Y hoy está pasando momentos difíciles allá. Y a veces necesita económicamente una ayuda. Pero no es que ella se fue porque no quería trabajar, le era difícil trabajar a ella acá, y aparte que quería estar con su familia. Esa armonía, su familia, ese amor hacia su familia la llevó a tomar una decisión y regresar. Pero toda la amistad, toda la armonía que ella tenía acá en la iglesia, fíjese que nosotros perdemos esos contactos, ¿no es así? Personas que han estado con nosotros acá y que por un motivo, por otro motivo regresaron a su país, nosotros no nos interesamos más de ellos, ¿no es así? Y hoy que tenemos las redes sociales, que por ahí nos mandan la solicitud, y ¿sabe qué hacemos? No lo acepto porque de seguro me va a pedir ayuda. ¿Y dónde está el amor de hermandad que nosotros debemos de tener? Hechos, capítulo 16, versículo 14-15. Aquella mujer que le hablé al inicio, cuando recibió el evangelio, hoy ya no hay de esos, mis hermanos. Ese deseo de hospedar a alguien, eso se ha ido terminando. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿qué pasó? Dice el apóstol Pablo, o el escritor de los Hechos, no sé si se lo quiere atribuir a Pablo o a Lucas, pero dice: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, les rogó, entrad en mi casa y posad. ¿Y? No, nosotros hoy decimos: ay, esperemos que no se vaya a querer quedar en... ay, que se vaya temprano, que ya quiero acostarme.
Ese es nuestro pensamiento, mis hermanos. Dice el pastor que ya no tiene para pagar el afito. Ay, que se vaya para la iglesia. Pero yo en mi casa no lo voy a tener, al pastor me va a tener controlado. El apóstol Pablo tuvo este gozo, tuvo ese recibimiento de parte de esa mujer que quería dar por gracia lo que había recibido por gracia. Le obligó. Entonces notamos, mis hermanos, que es esa armonía, ese amor. Cuando usted ve la carta a los Gálatas, no se parece absolutamente nada con la de los de Filipos. Porque la vida de los Gálatas había sido muy diferente al camino que habían tomado los de Filipo. La carta de los Gálatas es más de exhortación. La carta de los de Filipenses es más de exaltación. Hay una gran diferencia. Y si ahora Pablo nos escribiera a nosotros, los de la Maranata. Os saludo al pastor José Zúñiga y al pastor Nelson Hernández y a los hermanos que están en la Maranata Central. Aparte de eso, les escribo para exhortarle. Así comenzara la carta. No quieren ir a evangelizar, no quieren ir a ayudar. ¿Cómo fuera la carta a nosotros? Dicen que ya no hay ni personas para hacer la limpieza en la iglesia. Cuando llegue los voy a reunir a todos ustedes. Santo Dios. Que Dios nos ayude. Volvemos a la porción que teníamos, porque vamos a ver ciertos versículos donde nos menciona ese amor que debe de haber en nosotros. Versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oraciones, que vuestro... No es que no tenían, sino que debe de abundar más en nosotros. Dice, que abunde aún más. O sea, hay algo, ahí está la semillita, pero eso debe de crecer en nosotros. O sea, el COVID o eso que nos han aislado no debe de impedir, mis hermanos, que nos amemos. Que mostremos ese amor unos con otros. Versículo 12 al 17, siempre del capítulo 1. El amor hacia qué lo encontramos acá. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa
El amor va demostrado también en la predicación de la palabra. El amor hacia las almas. Y el capítulo 2 que leímos, el versículo 1 y 2, nos habla del amor y esa comunión que debe de haber en nosotros. El capítulo 3, versículos 7 y 8. Acá vamos corriendo ya, hermano, porque ese reloj no se detuvo. Yo pensé que se iba a detener. Tres, 7, 8. Que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? El amor hacia Cristo. Que nada, mis hermanos, quite nuestra mirada de Él. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Una horita de trabajo no la queremos perder. No, es que con esa horita los miércoles en la tarde al mes logro recoger para pagar la tésera, pastor. Pablo lo dejó todo. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, cuando ustedes leen en Hechos que él iba a Damasco y el Señor le salió al encuentro, de ese encuentro él dice: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Él no pensó: ¿y qué le voy a decir a Gamaliel? ¿Y qué le voy a decir a mi familia? ¿Y qué será de la posición que tengo? ¿Y qué van a decir los judíos de mí? No, él dijo: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? La disponibilidad a las cosas del Señor. Eso es amor. Eso es amor, hermanos. El sacrificio por aquello que amamos. Uy, por una horita más. Yo llegaba a las 3 de la tarde donde mi esposa a hablar con la suegra. A las 8 de la noche la suegra se iba a acostar. Y a esa hora había que irse a acostar, todos. Y a veces a las 7 de la noche se ponía la tormenta. Y me decía la suegra: ya va a llover, se te va a crecer el río. ¿Qué importaba que se creciera el río si yo todavía no había hablado con ella? Yo me quedaba una horita más, al menos para decirle cuándo iba a volver a llegar a hablar con la suegra. Y después me iba y llegaba al río y ya estaba crecido y todavía lloviendo, y ahí estaba. No me importaba. Hasta me dormía a la orilla del río, esperando que bajara esa creciente, ¿no? Esa crecida que tienen los ríos cuando en las montañas llueve, se crece, ¿no? Y ahí me quedaba esperando. Todo por el amor que yo le tenía a ella. A veces nosotros no queremos sacrificar ni el domingo para venir a la iglesia. Lo vemos como un sacrificio. Cuanto más el día de semana. Mas no debe de ser un sacrificio, porque por amor se da todo.
¿Ama usted a Dios? Uy. ¿Ama usted a Dios? ¿Haría algo más de lo que hasta hoy está haciendo por Él? Está duro esto, ¿no? No lo veo tan, le iba a decir tan gozoso, pero tenemos que tocar también este punto. Ya tocamos la comunión, ya tocamos el amor, ahora pasamos al gozo. ¿Usted tiene gozo? Algunos veo que se les hace acá, que se están riendo. Al otro no se les echa de ver. No sé si están gozosos. El gozo, ¿qué es el gozo? Es una alegría permanente. No es emoción, hermano. No es que usted debe de andar siempre emocionado, sino es una alegría permanente. Es una manera de vivir que se basa, ese gozo se basa en las promesas que Dios nos ha hecho, aunque si estamos pasando momentos difíciles, pero yo tengo gozo. Hoy ya se perdió, mis hermanos, ese saludo. Hermano, ¿cómo está? Y le decía a uno en Victoria, ¿cómo es? ¿Ha visto? Bendecido, prosperado. Pero si cuando se entra en una plática comienza a decir, mire que estoy sin trabajo, no sé si voy a comer en la cena, pero yo sigo diciendo que estoy bendecido, prosperado y en victoria. No fue alterado mi gozo por las circunstancias que estoy pasando. ¿Sí? El problema es que nosotros somos más sentimentales que de carácter. Y esperamos la oportunidad para que nos pregunten y tender nuestra cabeza en el hombro y comenzar a llorar en el hermano y decirle: estoy mal, no sabe lo que estoy pasando. Se le fue el gozo. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Luego les dijo: oíd, comed grosura y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nehemías y Esdras han regresado ya de la cautividad, han llegado a Jerusalén, comienzan a construir los muros de la ciudad. Hermanos, hay una guerra, hay calamidad, hay destrucción en el pueblo. Ese día se para el sacerdote Esdras para leer la ley, el libro de la ley que hacía tiempos no lo habían escuchado. Y comenzaron a llorar y comenzaron a conmoverse sus entrañas. Pero Nehemías y Esdras les dice: no estén tristes, que hoy es un nuevo inicio y no importa lo que hayamos pasado, pero hemos vuelto al gozo del Señor. O sea, un cristiano que está pasando momentos difíciles, pero tiene a Cristo en su corazón. Y si lo tengo a Cristo, lo tengo a todo. Lo tengo todo, mi hermano. No importa las dificultades.
No importa los problemas. ¿Cuándo es que debemos de tener gozo según esta carta? Siempre, siempre, mis hermanos, gozaos en el Señor. Versículo 18 del capítulo 1, siempre de Filipenses, dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Dónde está Pablo cuando escribe esa carta? Y está bien gozoso. Y cuando comenzó la iglesia en Filipo, ¿qué le pasó? Le dieron una gran paliza y lo metieron a la cárcel, pero ahí le cantaba al Señor. Nosotros hay un dicho salvadoreño que dice: mejor que digan por aquí pasó y no digan por aquí quedó. Nosotros nos corremos si es posible, pero no confrontamos, mis hermanos, las situaciones. Que Dios nos dé la fuerza. Este gozo no puede parar, no se puede detener, mis hermanos. Este gozo debe de continuar aún en los tiempos difíciles, en los tiempos que vamos a vivir. Vienen tiempos más difíciles, pero esto no debe de. No es que la iglesia va a vivir en tristeza los últimos tiempos. Debemos de transmitir la alegría que llevamos dentro por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y Él quiere que trabajemos en esto, mis hermanos. Capítulo 2, versículo 17, 18. ¿Qué dice ahí? Y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también. O sea, Pablo le dice: aunque si tengo que ser ofrecido en sacrificio completo, completito, dice, no importa, pero yo me voy a gozar. Y quiero que también ustedes se gocen. ¿Está de acuerdo con Pablo? Amén, diga. No, pero no quiere ser sacrificado, ¿verdad? Pero esto nos dice, mis hermanos, que no debemos de desmayar en los tiempos que vendrán. Creo que Dios nos preparó para este tiempo a nosotros. Yo creo que no estaba preparado para que me llevaran al Coloseo. Hubiese sido un daño para los leones. Me hubiera causado una enfermedad de colesterol a ellos. Porque esa gente que murió en los Coloseos, Dios la preparó para ese tiempo.
Pero a nosotros Dios nos ha preparado para que nos gocemos en este tiempo. Seamos testigos de Cristo con una sonrisa en nuestros labios. O sea, aunque tengamos que pasar dificultades, no debemos de demostrar al mundo que estamos en tribulaciones, que estamos pasando momentos difíciles. O sea, el mundo espera que nosotros nos manifestemos a Él. Espera la manifestación de los hijos de Dios. No debemos de estar escondidos, no debemos de estar apagados. Debemos de que este fuego del Espíritu Santo salga y conquiste almas para el reino de Dios. Es así como el gozo del Señor se tiene que ir viendo. Capítulo 4, versículo del 1 al 4. Ya estoy terminando. Que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor por un tiempo. Siempre le dice: regocijaos. Regocijados. Tenemos que mejorar en esto, ¿verdad? Versículo 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El cristiano busca siempre y debe estar siempre esperando una oportunidad para poder mostrar su amor, su comunión y su gozo en diferentes circunstancias de la vida. ¿Está conmigo? Ok. Si usted analiza, póngase de pie. Si usted analiza estas tres frases, o estas tres palabras, ¿le falta comunión? ¿Le falta amor? ¿Le falta gozo? Entonces era para nosotros esta palabra. Volvemos a la porción que teníamos. Versículo 6. Acá cerramos. Y dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no deja cosas a medias, mi hermano. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. No espere hasta el último día, porque dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Espere llegar lo más perfecto posible para ese día. Que usted haya sido una persona esforzada y valiente en el proceso de la vida. Dios
terminará la obra en nosotros, porque Él, le dije, no deja nada a media. Quizás Dios le ha puesto a un hermano difícil de amar, una hermana difícil de amar. ¿Has visto esas personas toscas, no? Que le ponen la mano adelante a uno. No, por favor no me abrace. No. Yo no soy para esas cosas. Y usted siente ese deseo porque quiere aprender a amar. Ahí Dios quiere perfeccionar. Quizás estás pasando por una enfermedad, quizás estás pasando una pobreza, una situación difícil en tu familia. Y ahí el Señor quiere que mejores en el gozo del Señor. Alabarle a Dios, adorarle a Dios, no importando tu enfermedad, no importando tu pobreza, no importando lo que te dijeron, cómo te vieron, pero no cambió tu carácter, no te dañó tus sentimientos, tus emociones, porque tú tienes el carácter de Cristo y te sigues gozando en el Señor. Quizás tienes problemas en relacionarte con los demás. Quisieras entablar una plática con alguien, pero se te hace difícil. Dios quiere terminar esa obra en tu vida. Rompe esas barreras. No te pongas límites. Dice esta carta del apóstol Pablo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te quedes ahí. No te detengas. No te detengas. Un día vas a entender que el que tenía que cambiar eras tú y no la otra persona. Porque se nos hace fácil que la otra persona tenga que cambiar, cuando somos nosotros. Es un trato de Dios con nosotros, con nuestra vida, con nuestro carácter. Dios perfeccionará esa obra que comenzó en tu vida. Dios perfeccionará esa obra. Pero tenemos que decirle nosotros: Señor, termina la obra en mí. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. ¿Qué somos? Barro en las manos del alfarero. Somos barro en las manos del alfarero. Quizás fuimos formados, iglesia, o se nos formó un carácter allá en el mundo, y hoy el Señor tiene que hacernos de nuevo. Allá en el mundo vivías a la defensiva, te cuidabas de todos, veías tus intereses. Y acá en el Evangelio dice de que los demás son prioritarios a mí, y que yo debo de amar
a mis enemigos. Y que yo debo de gozarme en las tribulaciones. Entonces, para eso Dios tiene que deshacerme de nuevo y hacerme una nueva criatura. Si Dios ya comenzó la obra en ti, hoy la tiene que terminar. ¿Quiénes se sienten en las manos de Dios? ¿Quién se siente en las manos de Dios? ¿Usted se siente que es de Cristo? Dígaselo esta tarde: Señor, termina la obra